132 habitaciones, 157 sospechosos y un cuerpo sin vida. En el día de hoy les resumo La Residencia. Espero les guste. Este es Abe Winter, un alto funcionario de la Casa Blanca que ha fallecido en circunstancias sospechosas. En ese momento, viajamos varios meses después a una audiencia pública para esclarecer lo ocurrido, donde conocemos a Yasmine Haney, la ujier jefe de la Casa Blanca, responsable de supervisar las operaciones del presidente y su familia en la residencia. Yasmine revela que asumió el cargo de jefa el día del incidente, ya que Abe ocupaba ese puesto antes de su fallecimiento. Entonces, explica que ese día, las autoridades llegaron para investigar, generando tensiones sobre quién debía liderar el CASP, aunque finalmente el jefe de policía Larry Dukes asumió la investigación con la ayuda de Cordelia Kapp, la mejor detective del mundo y una gran amante de las aves. Cordelia comenzó interrogando a la señora Cox, suegra del presidente y quien halló el cuerpo. Luego, solicitó los nombres de quienes se alojaban cerca de la escena. Entre ellos estaba Hollinger, amigo y consejero del presidente, visiblemente nervioso por la cena de estado que se celebraba esa misma noche. Este solo comentaba que debían resolver el caso cuanto antes, ya que los invitados eran de gran importancia. Al examinar el cuerpo, Cordelia notó que parecía un autofallecimiento, ya que había una nota de despedida y lesiones en las muñecas. Sin embargo, todo apuntaba a un envenenamiento, así que para obtener más información se dirigió a la cena, acompañada por Yasmine y el agente del FBI, Edwin Park. Allí conoció a Lily Schumacher, jefa de asuntos sociales, antes de que iniciara el concierto de Kylie Minogue. Tras eso, se dirigieron al despacho de Abe, donde hallaron un pañuelo ensangrentado, lo que llevó a Cordelia a solicitar la colaboración del presidente Morgan para interrogar a los presentes. Morgan se negó, pero cuando los ministros australianos irrumpieron en la sala, la detective observó que uno de ellos llevaba una camisa de Abe, por lo que en ese momento el presidente ordenó confinar la residencia. Al interrogarlo, el ministro confesó que intentó tener un encuentro con la chef, cuando de pronto empezó a sangrarle la nariz, así que decidió regresar a la cena, pero se encontró con Abe, quien se ofreció a intercambiarle su camisa en el despacho. Sin embargo, justo después Abe recibió una llamada, y al colgar, le dijo al ministro: "Estaré muerto antes de que termine la cena". Esta revelación alertó a Cordelia, y tras habilitar salas de interrogatorios, varios trabajadores señalaron como sospechoso a Hollinger, quien había discutido con Abe. Sin embargo, los testimonios eran contradictorios y Hollinger negó las acusaciones, por lo que la detective pasó a interrogar a Trip Morgan, hermano del presidente, quien al enterarse del fallecimiento simplemente se fue a dormir. Sin pruebas suficientes, Cordelia fue a conversar con Lily y comenzó a sospechar de Elliot Morgan, el esposo del presidente, quien tenía una mala relación con Abe. No obstante, Elliot insistió en que se llevaban bien, a diferencia de su marido. Más tarde, una de las trabajadoras mencionó que Abe solía escribir todo en sus diarios, pero Kapp no los encontró, y poco después informaron a Cordelia que la llamada que recibió Abe se había hecho desde la caseta de la jardinera. La detective se dirigió allí y tuvo la idea de reunir a todos los sospechosos en la misma sala y hacer que el cuerpo de Abe fuera retirado por ese lugar. Su objetivo era observar sus reacciones y detectar a quién ocultara algo, cosa que funcionó porque el chef repostero comenzó a alejarse. Entonces Cordelia concluyó que Didier estuvo en la escena del crimen y encontró el cuerpo, aunque no había pruebas de que fuera el culpable, pero Yasmine explicó que Abe y Didier tenían un conflicto desde un antiguo incidente con una casa de jengibre, donde Abe no defendió a Didier ante Lily. En esa misma casa hallaron un muñeco con un cuchillo clavado representando a Abe, pero Didier negó haberlo colocado. Sin embargo, más tarde la ama de llaves, Sheila, reveló que vio a Didier ocultando una caja, y allí dentro, Cordelia encontró un cuchillo de repostería. Al enfrentarlo con la evidencia, Didier confesó que estuvo en la escena del crimen, y escondió el cuchillo por miedo a ser acusado, ya que esa tarde había discutido con Abe por un postre de canguros. Después, Cordelia interrogó a la jardinera y se dio cuenta de que alguien había entrado en su caseta y permanecido un tiempo en el jardín. Eso coincidía con el testimonio del ministro, quien vio a alguien allí mientras tenía su encuentro con la chef. Además, luego hallaron en el jardín un filtro de cigarro, sugiriendo que el sospechoso era fumador. De vuelta en la residencia, Cordelia interrogó nuevamente a Sheila, quien admitió haber estado en la escena del crimen antes de que ocurriera para tomar unos tragos. Dijo que esa noche fue caótica por culpa de Lily, quien hacía constantes cambios siguiendo consejos de un consejero energético. Además, Sheila tenía problemas con Abe y temía que la despidiera, por lo que fue a fumar al jardín y vio a alguien sospechoso.
Más tarde, Anne Dodge, la forense, reveló que el cuerpo de Abe fue arrastrado hasta la escena y que después le causaron las lesiones en las muñecas, pero justo entonces informaron a Cordelia que alguien del edificio de enfrente quería hablar con ella. Este era un joven obsesionado con la Casa Blanca, que afirmó haber visto una luz roja en la habitación en Reformas aquella noche. Cordelia, intrigada, interrogó nuevamente a la señora Cox por si había visto algo, y reveló que Tripp y Abe habían tenido una fuerte discusión. Todos coincidían en que Tripp era considerado incompetente y constantemente alteraba al personal, por lo que, cansado de la situación, Abe lo amenazó con informar al presidente, cosa que podría arruinar el futuro de Tripp, por lo que parecía el principal sospechoso, ya que mientras Cordelia hablaba con Tripp, observó que su reloj emitía una luz roja. A pesar de las sospechas, aquello no era suficiente para acusarlo, por lo que Cordelia siguió investigando. Entonces, Jasmine le contó que Abe también estaba tenso aquella noche por un altercado con Hollinger, quien le alzó la voz al creer que lo espiaba durante una conversación confidencial con la CIA. Esto llevó a Cordelia a sospechar de Hollinger, más aún cuando lo sorprendió hurgando en el despacho de Abe en busca de documentos políticos de gran importancia. Pero mientras Cordelia reflexionaba, Kylie Minogue la interrumpió tras ver sangre en su dormitorio, y además le informaron de que 3 infiltrados asistieron a la cena, y uno de ellos, al que llamaron el tercer hombre, pensaron que podría ser un sicario contratado por Hollinger para eliminar a Abe. Sin embargo, esa persona ya no se encontraba en la residencia, y cuando Cordelia pidió permiso para seguir investigando en esa dirección, el presidente y los ministros se negaron, y el jefe Dux cerró el caso como un autofallecimiento. En ese momento llegamos al presente, y durante la audiencia impulsada por la senadora Biggs, que está convencida de que el culpable sigue libre, ofrece inmunidad al misterioso tercer hombre si se presenta en el juzgado. Este es Patrick Dumbe, quien finalmente declara que entró a la Casa Blanca con un grupo de australianos, hizo un tour y luego salió por la puerta principal. Sin embargo, su declaración no convence a Cordelia, quien ha seguido el caso desde Ecuador mientras investigaba un pájaro, así que envía un mensaje al juez asegurando que nadie salió por esa puerta, por lo que, acorralado, Dumbe termina confesando que vio a alguien arrastrar el cuerpo de Abe. Por lo que el caso se reabre y Cordelia regresa a Washington, donde Hollinger le suplica que lo resuelva para salvar su carrera. Entonces, la detective recuerda que agarró unas llaves de la escena del crimen que pertenecían a Bruce, un técnico que había discutido con Abe. Sin embargo, Bruce afirma que solo reparaba el baño de Tripp, pero vio a una limpiadora salir alterada del salón oval con un candelabro, y al entrar encontró el cuerpo de Abe, por lo que interrogan a la limpiadora, que asegura que solo ocultó el candelabro por miedo a ser incriminada, ya que tenía sus huellas, y que Bruce se encargó del cuerpo. Tras sus declaraciones, Cordelia descubre que ambos estaban enamorados en secreto, y aunque aún duda sobre quién falleció a Abe, sabe que ocurrió en el salón oval amarillo. Entonces, Cordelia recorre nuevamente la residencia en busca de pistas y encuentra un posible veneno en la caseta de la jardinera, que estuvo en un vaso del salón oval y que Abe pudo haber ingerido. También nota signos de forcejeo en el salón y la ausencia de un reloj, que podría haber sido el arma del crimen. En la biblioteca, descubre los diarios de Abe, donde la última página está arrancada, coincidiendo con la nota de despedida encontrada junto al cuerpo. Además, observa que los cuadros de los salones han sido cambiados, y en ese momento Cordelia resuelve el caso, por lo que pide al presidente que reúna a los sospechosos y los guía por la residencia mientras explica lo ocurrido. Revela que Tripp, tras emborracharse, se quedó dormido en la habitación de las Reformas y al despertar encontró el cuerpo de Abe en el suelo, así que, temiendo ser inculpado por su reciente discusión con él, decidió moverlo al salón de juegos. Sin embargo, al revisar el bolsillo de Abe, encontró la nota de despedida, lo que hacía la escena aún más sospechosa. Para reforzar su coartada, tomó un cuchillo del repostero y lastimó las muñecas de Abe para simular un autofallecimiento. Después, Cordelia explica que el cuerpo fue movido varias veces. Inicialmente estuvo en el salón amarillo, pero Bruce, para encubrir a su enamorada, lo trasladó y lo dejó en la habitación de Kylie Minogue mientras preparaba la habitación de las Reformas, para luego subirlo a allí, donde Tripp lo encontró. La detective acusa a varios sospechosos, entre ellos Jasmine, quien hacía años que quería ser ujier, y ordenó cambiar todos los cuadros. Sin embargo, ella explica que Elliot fue quien le llamó para hacer esas modificaciones, cuando de pronto Lily no aguanta más la presión y confiesa que ella se hizo pasar por Elliot. Comenta que ayudó a encubrir el crimen y que los responsables fueron los enamorados.
No obstante, Cordelia sabe que Lily miente y que en realidad ella es la única culpable. Lily descubrió que Abe había encontrado pruebas de su desfalco a la Casa Blanca y las había registrado en su diario, por lo que intentó envenenarlo. Sin embargo, Abe se dio cuenta enseguida y la enfrentó, por lo que ella lo atacó con un jarrón, lo golpeó con el reloj y dejó una nota que él había escrito horas antes en su diario, haciéndola pasar por una despedida. Finalmente, Lily admite su culpabilidad y es arrestada, y Cordelia Capp resuelve el caso. Gracias por llegar hasta el final, amigo. Deja tu me gusta y no olvides suscribirte si te ha gustado el video. Comenta el siguiente resumen que te gustaría ver. Me despido hasta la próxima.